Buenas tardes, nosotros somos el equipo del tema de dengue, el cual este es nuestro producto integrador, del cual se va a tratar sobre el análisis epidemiológico del dengue en México y en diferentes regiones. Los integrantes somos Blanco Villa Andrea Naí, González Pérez Janet, Franco Brenda Jimena, Galván Ochoa Brittany Aileen. Somos de la materia de epidemiología con la maestra Natalia Isabel Manjarres. Y para comenzar, se les va a dar una pequeña introducción e índice de lo que trataremos. Ok, les vamos a hablar un poco sobre las generalidades sobre el dengue, así como pues sus principales características, algunos factores de riesgo y también les vamos a presentar algunos datos epidemiológicos acerca del dengue y pues en esto también algunos estudios relevantes acerca del mismo. Iniciando les voy a dar una breve introducción, ya que esta es una enfermedad infecciosa acerca de la transmisión de insectos. Y pues esta pues principalmente se contrae la enfermedad por la picadura y pues el dengue es una enfermedad febril aguda y pues es transmitido por el vector Aedes aegypti, siendo el mosquito que normalmente conocemos que contrae el virus. El dengue es una enfermedad causada por el virus, como ya se los mencioné, y pues esta se contrae al ser picado por el mosquito. El mosquito contrae el virus y al tener el virus dentro de él, al estar picando a las personas, es como lo va pasando, es como lo va contagiando. En caso de que ese mosquito no tenga presente el virus, si llega a picar a una persona que está infectada y al succionar su sangre, ya trae el virus dentro y después al dirigirse a otra persona completamente sana y al picarlo le transmite la enfermedad. El dengue se presenta en 4 serotipos, que es el DEN 1, el DEN 2, el DEN 3 y DEN 4. Cada uno se presenta de formas distintas y también dependiendo del serotipo depende si la enfermedad es leve, o puede llegar a ser más grave e incluso mortal. Algunos síntomas que caracterizan al dengue es la fiebre elevada, que esta puede ser de hasta 40 grados, dolores musculares y articulares, así como dolor detrás de los ojos, dolor intenso de cabeza, en ciertos casos erupción en la piel y náuseas y vómito. Estos síntomas se presentan de 4 a 10 días después de contraer el virus y también estos tienen una durabilidad de 2 a 7 días. Normalmente no es muy extenso, pero pues en el momento que se tienen presentes los síntomas, sí, suelen ser graves y con mucho malestar para el huésped. Como les había mencionado, depende del serotipo, es el nivel de gravedad que puede tener y en esto se puede incluir fiebre hemorrágica, shock hemorrágico y al presentarse fiebres muy elevadas, incluso se puede presentar convulsiones y deshidratación severa. Las áreas con mayor contagio pues son en sudoeste asiático, que podría ser India, China, en el occidente o en el
en el Pacífico Occidental, que esto sería como en las regiones de Filipinas e islas cercanas, en el Medio Oriente, así como en África y América Latina. Este insecto normalmente crece dentro de, o bueno, su principal fuente de crecimiento es en aguas residuales, esto ya sea por ser sucias, por tener por estar contaminada. Es por eso que normalmente se recomienda tener mayores cuidados en zonas con mayor cercanía a aguas residuales. Y también esto también tiene un mayor riesgo para las personas que habitan en regiones muy cálidas e húmedas. En América Latina, como les había mencionado, es un sitio donde también ocurren, es un sitio con mayor prevalencia del dengue. En el 2023 se registraron 3.508.157 casos. Estos incluyen a sospechosos y confirmados. Y también se notificaron a 1.302 defunciones. Y las regiones con mayor número de casos fueron Brasil, Perú y Bolivia. La tasa de incidencia acumulada del dengue fue de 305 casos por cada 100,000 habitantes. Y como se había mencionado, 1.302 defunciones se presentaron en este año, demostrando una tasa de letalidad del 0.04%. Y las regiones con mayor o tasas de incidencia acumuladas más elevadas, eso también fue alrededor de cada 100,000 habitantes, fue en el cono sur, como en estas regiones, con 862 casos. En la subregión andina fueron de 268 casos, y en el istmo centroamericano, incluyendo a México, fue de 59 casos. Bueno, yo les hablaré sobre la guía disponible que se encontró en internet. Esta es proporcionada por el Gobierno Federal de México, la cual trata sobre el manejo adecuado del dengue no grave y del dengue grave. Esta guía lo hicieron como referencia rápida para saber el manejo y el control de esta enfermedad. Es como una guía práctica clínica, como su nombre lo dice, que es una GPC. Y en ella pues viene relacionado la SEDENA y la CEMAR. La SEDENA es la Secretaría de Defensa Nacional, la cual busca defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizando así su seguridad. Y la CEMAR es la Secretaría de Marina, lo cual, como mi compañera anterior lo dijo, como este dengue normalmente crece en aguas, la Secretaría de Marina busca pues esa relación o ese control, empleando pues el poder naval de la Federación para la Defensa Exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Siguiente, porfis. Bueno, en cuanto a su tratamiento, en la mayoría de los casos, el dengue se puede tratar desde casa, desde el domicilio, con medicamentos que alivien el dolor, ya que no hay un tratamiento muy específico para el dengue, lo cual pues habitualmente se trata el dolor que el dengue pues viene provocando. Cuando se va al médico y los diagnostica, se prescribe a menudo el paracetamol, que este es como un analgésico que alivia pues el dolor, como su nombre lo dice, y se debe evitar los AINE. Los AINE son antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno y la aspirina, porque aumentan el riesgo de la hemorragia.
Además, se dice de que la sangre la hace un poco más fluyente, lo cual no está ayudando a la formación de leucocitos o de anticuerpos para contrarrestar al dengue o al dolor o otros padecimientos que puede llegar a provocar. También se dispone de la vacuna Dengavaxia, que esta es reciente, su reciente aprobación fue en países en donde pues se veía con mayor incidencia esta enfermedad, eh, y esta es para las personas que han tenido dengue al menos una vez o viven o residen en lugares donde la enfermedad es frecuente. Algunos de esos lugares son los que mi compañera anterior mencionó, por ejemplo, América Latina, que es nuestro continente en el que nosotros habitamos, es pues mayor el riesgo a contraer dengue, por lo mismo de que no hay tantas medidas sanitarias en cuestión de agua potable y medidas preventivas. Pero más adelante se le hablará de eso. Eh, las personas con dengue grave necesitan ser hospitalizadas. Esto para que reciban un cuidado o atención más preventiva y más interna, lo cual pues necesita cuidados las 24 horas. Pero la mejor forma de no contraer es protegerse de las picaduras de los mosquitos, sea cual sea el mosquito. Es necesario pues protegerse con algún tipo de repelente o algún tipo de aerosol que pueda pues repeler a estos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de cómo se diagnostica. Así como se presentaron los síntomas, que fueron pues el dolor de ojos, que este es un síntoma muy repercutible o muy destacado en el dengue, además de la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular, dolor en los huesos, náuseas o vómitos, dolor en articulaciones y en muy rara vez sarpullido, que el sarpullido más bien crece por el alto nivel de fiebre que provoca este guardacalor y se provoca este tipo de sarpullido. O en otras ocasiones, al momento de que el mosquito pica, deja ahí su virus o su parásito que este pueda traer, ahí lo deja y esto causa como comezón, vaya. Las principales o métodos de diagnóstico es cuando se va al médico y se realiza una exploración física. En los adultos y en los niños es lo mismo, está encaminada a la búsqueda de fiebre por dengue, que también este es un síntoma muy destacado del dengue. Dentro de ellas figuran la fiebre elevada de inicio agudo, que continúa durante 3 días o más, la cefalea con dolor de espalda y dolor retroorbital, el dolor abdominal y en algunos casos el vómito. Esto puede ser provocado por la fiebre o por algún tipo de alimento que no esté aceptando su cuerpo en ese momento. También está el dolor ocular recurrente, que, que pues también, como lo dije, es un síntoma muy destacado del dengue. También pues una exploración física es prueba de torniquete positiva y el exantema generalizado. En los estudios laboratoriales se pueden incluir las biometrías hemáticas completas, que ahí toman en un tubo de ensayo la sangre, donde después se va a analizar, y también algunos estudios adicionales, como por ejemplo pruebas de funcionamiento hepático, la glucemia, electrolitos séricos, urea y creatinina séricos, bicarbonatos o lactatos séricos. Esto más que nada va encaminado para la búsqueda de cómo anda el sistema inmune de la persona, es decir, si necesita vitaminas o si necesita algún complemento que pues ayude a reactivarlo y pues no sea o no recurra a un dengue grave. Las pruebas confirmatorias es la detección del antígeno NS1 en suero, que se diagnostica primero al quinto día. Del primer al quinto día son cuando se realiza este laboratorial. Si pasa ya más de 5 días, ya son de los anteriores que mencioné. Y el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor.
Ahora a los factores de riesgo, pues la verdad es de que existen muchos. El principal factor de riesgo para el dengue, ya sea grave o no grave, es habitar o visitar una región geográfica con presencia del vector. ¿El vector cuál es? Es pues la disminución de saneamiento de agua o que no haya medidas preventivas de estos. Y también de que haya mayor incidencia de dengue o, por ejemplo, como es por temporadas, también es residir o visitar en estas temporadas. También es circular de uno o más de los serotipos del dengue ya mencionado. En estas regiones, un factor de riesgo adicional es la presencia de problemas del suministro de agua potable en forma permanente, es decir, que no se tiene un saneamiento correcto ni un suministro correcto. Sin embargo, existen a veces en alcantarillados una acumulación o a veces se notan como que hay agua fuera de ellas por lo mismo de que no hay buen mantenimiento de estas, provocando así el estancamiento del agua y produciendo o incidiendo para que el dengue pues aflore. La urbanización, y especialmente la no planificada, está asociada a la alta transmisión del dengue en función de varios factores sociales y ambientales, tanto la densidad de la población, el desplazamiento de las personas, como el tráfico aéreo también lo provoca mucho, o el tráfico terrestre, ambos. Acceso de fuentes de aguas fiables, es decir, que pues sí tengan una potabilidad adecuada y prácticas de almacenamiento de agua. Este es un factor muy importante porque normalmente en nuestras casas y más en tiempos de lluvia se llega a atascar el agua en baldes, en botes, en alcantarillados o etcétera, y es ahí cuando pues incide pues los mosquitos que pueden llegar a tener ese vector de dengue. Los riesgos pueden cambiar y extenderse geográficamente, claro, a causa del cambio climático en las zonas tropicales y subtropicales. Esto quiere decir de que en las subtropicales es de que no haya ni calor ni lluvia, o sea, va a haber de los dos con mayor frecuencia y eso ahí cuando pues incide más este. Y los vectores pueden adaptarse a nuevos lugares y climas. Es por ello de que antes en México nada más era prevalente el dengue, pero ahora ya hay brotes en otras partes del mundo. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los datos epidemiológicos. Pues sabemos que el dengue es una de las principales enfermedades transmitidas por el vector, como ya se mencionó antes. Y en la última década, en México y en América Latina se convirtió en uno de los problemas de salud pública más importantes. En nuestro país, al igual que el resto de América, el dengue ha sido reportado en personas de todas las edades, aunque se ha observado un aumento principalmente a la población adulta. Pero sin embargo, en los últimos 10 años se ha observado una tendencia de cambio, principalmente en niños y jóvenes que tenían el riesgo de padecer el dengue. Siguiente, por favor. A partir de su reintroducción en México del 1978, después de haber sido erradicado durante 12 años, el dengue se convirtió en un problema de salud pública donde la población de riesgo que estaba en riesgo era la que carecía de servicios básicos en salud y la incidencia era predominante en población adulta. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de 1980 y hasta en 2011 se han generado 3 periodos de la enfermedad con el fin de observar si entre esos periodos había un brote importante, que se dividieron de esta manera. De 1990 a 1999, con una mayor tasa de incidencia en personas de 24 a 25 años de edad, con una tasa de promedio anual del 30.7. Del 2000 al 2009, la mayor tasa de incidencia se basó en adolescentes entre 14 y 15 años con una tasa promedio anual del 51.31.
Y el último, del 2000 a 2010, aumentó importante en la incidencia de la fiebre hemorrágica del dengue, haciéndose evidente que los afectados eran principalmente la población infantil y juvenil. Bueno, a partir del 2002, la incidencia de la fiebre hemorrágica por el dengue de manera drástica, con una tasa promedio anual del 17.31, siguiendo con el 2005, donde aumentó la incidencia de personas afectadas en población juvenil e infantil. Y otro dato es que entre 2007 y 2008 fue cuando se registró la incidencia más alta en jóvenes entre 29 y 21, seguida por la población infantil de 12.6 y 8.7. De acuerdo con la Organización Internacional de Salud, en América Latina en el 2023, entre la semana epidemiológica 1 y la semana epidemiológica 26, que finalizó el 1 de julio, como ya lo habían mencionado antes, se notificó un total de 2.997.097.000 casos de dengue, incluidos 1.302 fallecimientos, lo que supone una tasa de letalidad del 0.04% y una tasa de incidencia acumulada de 305 casos por cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Un análisis permitió observar un cambio epidemiológico entre el dengue clásico y el que es dengue hemorrágico. Entre los últimos 10 años en México, sobre la incidencia del dengue ha tenido que ver los factores de riesgo que se han propuesto, factores ambientales como la variabilidad climática, la circulación de serotipos, la genética de las poblaciones virales y las características genéticas de la población. También el incremento pues, del dengue clásico y el dengue hemorrágico en la población juvenil e infantil, que es particularmente alarmante debido a la evolución fulminante asociada con la aparición de complicaciones tempranas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los últimos estudios, de algunos últimos estudios epidemiológicos acerca del dengue. Estos son en América Latina nada más, pero como lo escuchamos antes, pues es un problema a nivel mundial. El primer artículo se titula Epidemiología del dengue en Centroamérica y República Dominicana. Se dio a conocer en Santiago, Chile, y se publicó en el año del 2019, en diciembre. Este artículo nos habla acerca de la alta carga de experimentación de esta enfermedad, o sea, el dengue, en Centroamérica. Y pues en nos habla que el dengue se ha aportado a cerca del 8% de todos los casos del continente centroamericano. Este trabajo reporta la epidemiología del dengue en la subregión en un periodo de aproximadamente 10 años. El objetivo de este estudio fue documentar la epidemiología del dengue en Centroamérica y República Dominicana. También el objetivo fue identificar las diferencias y coincidencias en cuanto a las diferencias de los datos epidemiológicos recuperados. Como objetivo secundario, se pretende que este estudio sea un insumo útil para los tomadores de decisiones encargados del manejo de control del dengue en estas regiones. Este estudio tuvo como ya se comentó antes, un periodo de tiempo de 10 años, del 2004 al 2014. La población de estudio fue de personas de menores de 19 años a mayores de entre 25 y 50 años aproximadamente. Estos fueron del Salvador, de Honduras, República Dominicana y otras partes de Centroamérica. Estas pues se tomaron por incidencias y hospitalizaciones que se han dado pues entre las edades de estas. También en Panamá se hizo recolección de estudios, que en sí pues es Centroamérica. Este reporte de los serotipos fueron
obtenidos para el estudio que se hizo. Todos los serotipos que se recolectaron fueron utilizados para tener como un conteo en este estudio epidemiológico. También estos serotipos fueron en base como a las muestras recolectadas que se dieron en las áreas donde estaba como el virus, más como oportunista, por decirlo así, o sea, que había mucho de ese virus. En los centros de salud, pues cada que llegaba algún paciente con síntomas así, recolectaban esa muestra y lo mandaban al estudio. En este estudio se recolectaron varias muestras y pues durante este estudio se notificaron 1.118.464 casos de dengue que fueron los reportados. Los reportados graves de estos mismos fueron 32.431 casos graves. Y pues lamentablemente en este estudio, más bien de registro, se perdieron 888 personas por causa de fallecimiento. La letalidad por caso de dengue fue en promedio de un 0,8% de los 4 serotipos del dengue que ya les comentaron antes. Y este caso o este artículo se hizo en base a un diseño epidemiológico de casos y controles. Esto se realizó con un seguimiento a los participantes de un año. Todo esto dependió del lugar de origen y la atención médica que tenían, del país de origen, edad, calidad de vida y acceso a la salud que tenían, de la atención o del centro de salud que tenían cerca. Este estudio midió los datos con gráficas de barra y gráficas de pastel, también con algunas tablas representativas, como se ven en la imagen. Como conclusión de este primer artículo, los autores nos hablan acerca de que el dengue es una enfermedad muy recurrente a nivel mundial y que presenta un alto impacto económico y social. Para los sistemas de salud, pues también es de gran impacto. Y que para Centroamérica y República Dominicana, pues no es la excepción, ¿no? Y los autores concluyen que en general se notificaron pues menos casos de los confirmados y menos muertes y menos datos de los que en verdad eran. Esto pues claro está que hay un subregistro muy importante de los casos que había y que se dieron en ese momento. Y pues si no hubiera habido este mal conteo o mal registro de estos casos, hubiera habido un mejor monitoreo de los casos, se hubiera podido hacer un mejor estudio y hubiera podido haber hecho un mejor cambio. Siguiente. Bueno, el estudio número 2 de epidemiología de este vector, de este dengue, se titula El dengue en el municipio del perfil clínico epidemiológico del dengue en el municipio de Anápolis. GAOIS del 2016 a 2020. Este pues fue publicado en Brasil del 2022, el año pasado, y sus autores fue Larisa S., Mariana S. y Nuria P. Pues en este nos habla que el dengue es una enfermedad vírica infecciosa, más no contagiosa y sistémica, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que puede evolucionar hacia la remisión de los síntomas o empeorar, lo que requiere una reevaluación y observación constante. La infección por cualquiera de los 4 serotipos puede dar lugar a diversos resultados clínicos, como la enfermedad febril, el dengue febril, la fiebre hemorrágica y el síndrome de shock del dengue. El objetivo de este estudio fue describir el perfil clínico epidemiológico del dengue en Anápolis Golds entre los años del 2016 a 2020. Este estudio se llevó a cabo entre el 2016 y el 2020.
clasificó dependiendo del lugar, persona, color de piel y sexo de las personas. El tamaño de la muestra fue de 27.544 casos. Los integrantes que conformaban estos grupos, porque pues los 27.544 casos fueron el total de casos notificados. De estos casos notificados, el 54,2% fueron mujeres, el 36,7% fueron personas de entre 25 y 44 años y el 70,3% fueron personas de color marrón. De los casos ocurridos que no fueron hospitalizados, es un 97,7%. Y el dengue clásico, que fue el que predominó entre todos estos casos, fue el 98%, y se obtuvo una curación en el 99,9% de los casos en total. Hubo una diferencia significativa con respecto al grupo de edad y la clasificación del dengue, la hospitalización y la evolución clínica. El diseño epidemiológico fue descriptivo, transversal y retrospectivo. Una de las variables analizadas en este estudio fue la relación entre el número de casos y el género, resultando un mayor número de mujeres reportadas por el dengue. Esto nos quiere decir que las mujeres son más susceptibles a contraerlo. Todos estos datos se hicieron por medio de porcentajes y por gráficas y cuadros. Este estudio puede contribuir a la planificación de políticas públicas para prevenir y combatir la enfermedad y controlar el vector con intervenciones enfocadas a la población vulnerable y dirigidas principalmente en los periodos previos a la estacionalidad con la objetiva de reducir este riesgo. A base en los resultados, se puede concluir que la mayoría de la incidencia de dengue se dio en las mujeres marrones, en el grupo de edad entre 25 y 44 años. Hubo una gran variación entre los años analizados, ya que en 2017 y 2018 se registraron las cifras más bajas, seguidas de un aumento significativo en 2019 y un posterior deceso en el 2020. Y como pueden ver las gráficas, pues ahí podemos comparar todos los datos que nos están dando. Y ya eso es todo por mi parte. Para terminar este estudio o análisis epidemiológico, se necesitan saber algunas medidas de prevención y o control que se aplican desde la vista o desde el punto de vista científico y político. Bueno, gracias a la guía de referencia rápida que mostré al inicio y a algunas alternativas que nos proporciona la OMS, se han destacado algunas que son importantes mencionar. Por ejemplo, para el control de criaderos de vectores se recomienda la educación y participación activa de las comunidades, mejoramiento de la cobertura de agua potable en cantidades suficientes y sistemas de drenaje adecuados. Algunos consejos básicos pueden ser mantenerse en reposo y descansar lo más que pueda. Esto es cuando ya usted contrajo, el dengue. Controlar la fiebre con alguno de los medicamentos que ya se mencionaron, estar atento a la aparición de síntomas graves y consultar al médico lo antes posible, si es que estos pueden llegar a aparecer, y prevenir la deshidratación, ya que si se pierde líquidos a causa de la fiebre. Y para evitar esto, pues se necesita tener un consumo adecuado de líquidos suficientes. Siguiente, por favor. Algunas medidas necesarias proporcionadas por un catálogo colombiano que se llama Colombia Potencia de la Vida. Este catálogo o biblioteca digital tiene muchos aspectos importantes sobre el dengue. Incluso tiene medidas preventivas, las cuales pues son las siguientes. Es utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. Más esto se induce que se le haga a los niños porque ellos a veces no se dan cuenta de que están cerca de estos. Usar ropa adecuada, camisas de manga larga y
pantalones largos, más en temporadas que pues es necesario utilizarlos cuando hay pues mosquitos. Utilizar mosquiteros o toldillos en las camas, esto para pues repeler a estos, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar que infecten nuevos mosquitos en los lugares donde duermen los niños. Esto se puede aplicar tanto en las casas como en los hospitales y los demás centros comunitarios en los que se pueda implementar. Y siguiente. Estas son las referencias bibliográficas consultadas y es todo de nuestra parte.